Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándome contigo en este mar de paz, de misericordia, de amor, que es la palabra de Dios. Una palabra que hoy nos invita a celebrar una fiesta, una memoria litúrgica, dedicada a contemplar el misterio de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Hoy la liturgia nos invita a adentrarnos en ese corazón sacerdotal maravilloso de Cristo. Dentro de pocos días la liturgia nos va a llevar de nuevo al corazón de Jesús, pero centrados en su carácter sagrado. Hoy admiramos su corazón de pastor, de salvador, que podríamos decir se deshace por su rebaño, rebaño al que no va a abandonar nunca. Un corazón que manifiesta que ansía por los suyos, por nosotros. Él va a decir en Lucas 22, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y este corazón de sacerdote, de pastor, manifiesta sus sentimientos especialmente en la institución de la Eucaristía. Comienza la última cena en la que el Señor va a instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Un misterio de fe y de amor. San Juan sintetiza con una frase los sentimientos que dominaban el alma de Jesús en aquel momento tan entrañable. Él dice en Juan 13, sabiendo Jesús que había llegado su hora, amando tanto a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otros traducen hasta el extremo. Una solicitud que lo conduce a darlo todo a todos, para permanecer siempre al lado de todos. Porque su amor no se limita a los apóstoles. Él piensa en todos los hombres. La Eucaristía va a ser el instrumento que le va a permitir a Jesús consolarnos en todo lugar, en todo momento. Él había hablado de mandarnos otro paráclito, otro consolador, otro defensor. Habla de otro, porque Él mismo, Jesús, en la Eucaristía especialmente, es nuestro primer consolador. El cumplimiento de la voluntad del Padre obliga a Jesús a separarse de los suyos. Pero su amor, que lo impulsaba a permanecer con ellos, lo mueve a instituir la Eucaristía en la cual se queda realmente presente. Qué importante es considerar esta experiencia tan humana de la despedida de dos seres que se quieren. Porque en una despedida el afán es continuar sin separarse, y no pueden. Y lo que nosotros no podemos,
lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Se queda Él mismo. Irá al Padre, pero permanecerá con los hombres. Podemos repetir con el salmista en el Salmo 40, «Cuántas maravillas has hecho, Dios mío». La Pascua antigua ya quedó atrás y no volverá a celebrarse sino en la Pascua de Cristo, en el reino de Dios, que ya se ha iniciado entre nosotros. Celebrar nosotros el memorial de la Pascua de Cristo no es solamente un contemplar a Cristo bajo una nueva presencia, porque Él está con nosotros en la Eucaristía para que nos encontremos real y personalmente con Él en el paso de la historia. Su presencia en la Eucaristía es una presencia real con toda su fuerza salvadora. Por eso participar de la Eucaristía nos hace entrar en la nueva alianza inaugurada por Jesús. Esa alianza en la que, unidos a Él, somos hechos hijos de Dios. Y justamente el Padre Dios nos contempla con el mismo amor con que contempla a su Hijo único. El Señor nos reúne para que en esta Eucaristía celebremos, unidos a Él, la Pascua nueva, la Pascua del reino de Dios entre nosotros. Porque en la Eucaristía celebramos la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y celebramos nuestra liberación de tantas esclavitudes, esas esclavitudes a las que el maligno nos había sometido. Celebramos nuestro peregrinar hacia la patria eterna. Celebramos el ser el nuevo pueblo de Dios, el de sus hijos que se dejan guiar por Cristo, que es el único camino de salvación para nosotros. La Eucaristía nos pone en camino como testigos del reino, porque la salvación no es ya una promesa, es una realidad cumplida por Dios entre nosotros y para nosotros. Y nosotros tenemos que proclamar este misterio de amor y de salvación a la humanidad entera. La Iglesia de Cristo continúa la obra sacerdotal de Jesús en el mundo y en la historia. Y a nosotros nos corresponde continuar consagrándolo todo a Dios. El sacrificio redentor de Cristo no solamente tiene que ser anunciado, tiene que ser vivido por la Iglesia. Vivido como la mejor muestra del Evangelio proclamado con la vida misma. Nos podemos preguntar, ¿somos en verdad pan de vida para los demás? ¿Somos capaces de llegar hasta derramar nuestra sangre con tal de que el perdón de los pecados llegue a todos? ¿Estamos dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios sobre nosotros y no conforme a nuestros propios intereses? ¿Encaminamos a los demás hacia la posesión de los bienes definitivos? ¿Es nuestra vida la vida de la Iglesia con su cercanía al hombre? Ese hombre al que fue enviado para salvarlo. Es lo que finalmente va a dar respuesta concreta o incorrecta a tantos cuestionamientos. El Señor quiere que santifiquemos a todo y a todos. Y ojalá que seamos ese sacramento de salvación, de santificación, para todos los pueblos. Pedile al Señor que te conceda, por intercesión de la Santísima Virgen, de nuestra Madre, la gracia de saber vivir santamente, redimidos y perdonados por Cristo, la gracia de colaborar con un ardor nuevo para que la salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical
interpretado por Jesús Sebastián Fernández, titulado Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Te invito ahora a que escuches con atención esta lectura del libro del Génesis, tomada del capítulo 14, versículos del 18 al 20.
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio 1/10 de cada cosa. ¿De dónde surgió esta leyenda que acabas de escuchar en este capítulo y que se insertó muy tarde en la historia de Abraham? ¿Del deseo de añadir algo a su gloria atribuyéndole una hazaña militar? No importa. Sea como sea, Dios, que es el autor de la Biblia, quiso que este relato, aparentemente sin importancia, entrañara 2 enseñanzas. La primera, que Melquisedec era el sacerdote del Altísimo, el creador del cielo y de la tierra. No había recibido la palabra de Dios como Abraham, sin embargo, a su manera conocía al que había llamado Abraham y también reconoció a Abraham. Las personas que Dios llama nunca quedan aisladas, sino que les da encontrar otros amigos de Dios. Abraham le pagó el 10, pero se fue más rico con la alegría de haber escuchado de boca de este extraño las palabras que le confirmaban la bendición de Dios. La otra enseñanza, Melquisedec ofreció pan y vino. Qué personaje tan extraño este Melquisedec. En el pueblo de Israel los reyes no eran sacerdotes, ni tampoco se ofrecía pan con vino en los sacrificios. Pero el Salmo 110 y después la carta a los Hebreos, en capítulo 5, 6 y en el capítulo 7, ven en este hombre la figura de Cristo, el único sacerdote. Abraham, por grande que fuera, solamente trabajaba para preparar la venida de aquel que iba a conseguir a todas las naciones la bendición prometida por Dios. Y acá veladamente aparece Jesucristo, sacerdote y rey, que consagra el pan y el vino. Junto a estas reflexiones no hay que dejar de lado la importancia de este capítulo del Génesis que tuvo para toda la tradición de Israel, porque después de la conquista de Canaán, este pasaje se sitúa en una época anterior a la conquista de Canaán. Resulta inconcebible que Abraham, que es el prototipo y el padre de todos los creyentes, se dejara bendecir por un sacerdote cananeo. Esto es impensable. Por lo tanto, este relato tiene una importancia enorme para valorar positivamente justamente las religiones extrabíblicas, la importancia antes de la conquista de Canaán que se le da a esta especie de revelación que Dios hace a todos los hombres de buena voluntad. La tradición, por otra parte, identifica Salem con la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en el Salmo 76, versículo 3, Melquisedec dice: era sacerdote y rey de esta ciudad. En el Salmo 110, versículo 4, en el responsorio de la lectura que se lee en la fiesta, presenta a Melquisedec como una figura profética del Mesías. Y también la carta a los Hebreos desarrolla los títulos de Melquisedec, sacerdote y rey, y los refiere al sacerdocio y a la realeza de Cristo. Incluso lo que no se dice de Melquisedec, el hecho de que aparezca en la Biblia sin padre ni madre, se interpreta de Cristo, que es el sacerdote y el rey por antonomasia, que no tiene precedentes, como una especie de fuera de serie. Y dice que él ofreció pan y vino. Aunque esta expresión podría interpretarse
en un sentido profano, acá sin ninguna duda tiene un significado cultural. Hay un famoso escriturista judío, Jacob, que afirma que se trata de un banquete cultual en el que Melquisedec bendice y da gracias a Dios por lo que ha realizado en la victoria de Abraham sobre los enemigos. Por lo tanto, este rito podría ser una forma primitiva de la Pascua judía y por lo tanto una anticipación profética de nuestra propia Eucaristía. Dios Altísimo, se dice. Este título divino es conocido también fuera de la Biblia. Aparece, por ejemplo, en un panteón fenicio muy antiguo. En Números 24:16, Balaam, un profeta extranjero, le da al Dios de Israel este mismo título, Altísimo. Y no hay ninguna razón para suponer que el rey de Salem tuviera una religión distinta de la de los súbditos. Sin embargo, la tradición bíblica lo considera un varón justo, temeroso de Dios, con una religiosidad auténtica. Aunque Dios ejerza su acción salvadora de un modo especial, a través de Abraham, a través de sus descendientes, no nos tenemos que olvidar que es el Dios único, el de todos los hombres, que no actúa exclusivamente en Israel. Recordá otros casos, como el de Jacob, por ejemplo, de una justicia proverbial. Por eso Abraham, que es el amigo de Dios, lee Isaías 41:8, va a aceptar sin prejuicios la bendición de Melquisedec. Lo va a honrar como sacerdote del Altísimo. Incluso le va a dar el diezmo de todo el botín de su victoria. Todo este pasaje recoge una de las más antiguas tradiciones de Israel, anterior a la conquista de Canaán. Porque después de esta conquista, estando el pueblo elegido ya en posesión de la tierra prometida, resulta inconcebible que Abraham, que es el prototipo y el padre de todos los creyentes, se deje bendecir por un sacerdote cananeo. Es impensable. Este relato, por lo tanto, fíjate, tiene mucha importancia, como te dije antes, para valorar un Dios que se hace presente en la vida de todos los hombres, de todos los que lo buscan con buena voluntad, aunque no estén dentro de la Biblia. Te invito a meditar y orar todo esto, escuchando este tema musical interpretado por Jesús Sebastián Fernández, titulado Alabado sea el Santísimo. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen
Virgen concebida sin pecado original. Te invito ahora a escuchar una lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la primera carta, capítulo 11, versículos del 23 al 26, que dice así: Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que coman de este pan y beban del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Este texto es la versión paulina de la institución de la Eucaristía, que coincide con la versión de Lucas y que se diferencia más de la de Mateo y la de Marcos, aunque naturalmente las cuatro dan los elementos básicos de la institución de la Eucaristía. En esta versión, por medio de detalles de primera vista insignificantes, se destaca el valor salvador de la Eucaristía. Según San Pablo, la Eucaristía es una memoria particular, una presencia de la muerte del Señor. El creyente que participa en la Eucaristía se une al Señor muerto, o sea, al real, al histórico, no únicamente imaginado. Y por otro lado, como según la teología paulina la muerte y la resurrección de Cristo son algo totalmente unido entre sí, como el misterio pascual es uno, cuando se menciona una, se está implicando la otra. Por eso, al hablar del Señor muerto, también se piensa en el Señor resucitado. Y por lo tanto, también el que va a comulgar establece una comunión con el resucitado y participa de la nueva situación que Cristo estableció para sí y para todos los que se unen a Él. De todas formas, no se pueden pasar por alto nada, ni la muerte ni la resurrección. En un momento de la vida se puede insistir más en una o más en otra, pero no tenemos que olvidar ese aspecto que no se acentúa en el momento presente. La unión con el Señor muerto y resucitado implica un compromiso con Él. Y el compromiso es vivible más allá y sobre todo en lo tocante a la muerte, sobre todo en algunas circunstancias. Es lo que nos puede costar trabajo asumir, porque el compromiso con la resurrección es más agradable, es más positivo. Si se tiene, cosa no tan frecuente, ya se vive, pero el de la muerte puede amedrentar. Uno puede no querer comprometerse con toda la significación de la muerte, justamente por lo que tiene de sufrimiento, por todo lo que tiene de entrega. Pero al comulgar lo estamos afirmando y decimos: hasta que vuelva el Señor y supere toda negativa que todavía hoy está presente en nuestras vidas.
El contexto de esta perícopa de la carta a los Corintios, de la primera, es la motivación a la justicia y a la fraternidad que están ausentes en la comunidad de Corintio en la celebración de la Eucaristía. Y para introducir y fundamentar este tema, Pablo recuerda un fragmento importante del anuncio de la Iglesia que él mismo recibió. Y en esto coincide con los Evangelios, aunque coincide más con el Evangelio de Lucas. Entonces la Eucaristía aparece en esta formulación como el memorial de la nueva alianza, el símbolo y la presencia de la situación nueva creada por Jesucristo. Y esta situación se vivencia, se intensifica con la celebración de la Cena del Señor. Es la salvación actualizada. Y la razón es esa comunión especial que establece el que participa en la Eucaristía con Jesús. Y esto hay que aclararlo bien, la Eucaristía no es solamente un recuerdo, no es una obra de teatro que parece pero en realidad no es. La Eucaristía es una presencia. Es verdad que es difícil describir o explicar la manera de esta presencia. Se utilizaron connotaciones filosóficas, etc. Explicar el cómo es que Jesús está presente. Bueno, eso en realidad no es lo que importa, porque Él dijo que está presente. Porque ciertamente el comulgante se une con Jesucristo de modo especial, de un modo totalmente distinto de los otros. Y otro tema importante es la relación de la Cena del Señor con la muerte y la resurrección, que están en la teología paulina, están unidas a ella, aunque acá no se lo mencione expresamente. El cuerpo y la sangre del Señor son Él mismo, es el mismo Jesús, pero con una relación especial con la muerte y todo lo que implica esa muerte de amor por los hombres, todo lo que implica de entrega, de unión con el destino humano, de elevación de ese destino con la resurrección. Se recuerda y se vive que la situación de salvación le costó la vida al Salvador. Aunque no se dice expresamente cómo, no se lo dice. Pero ciertamente la vida, la muerte de Jesús es en favor y en lugar de los hombres. Y esta unión entre los que comen el mismo pan y beben la misma copa es fundamental. Es la razón de hablar acá de la Eucaristía. La unión con Cristo implica, se tiene que ver reflejada en la unión entre los hermanos, la unión con los demás, que forman un solo cuerpo con Él. Y después viene la dimensión que nos refiere al final de los tiempos, la obra de salvación, de unión con Jesucristo comenzada, pero que todavía no está llevada a su culminación. La Eucaristía lanza hacia la transformación del mundo y de la historia, hacia lo que llamamos la parusía, la segunda venida del Señor. Por eso la Eucaristía no es solo el recuerdo de un pasado, sino el esfuerzo para construir y recibir un futuro. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical interpretado por Jesús Sebastián Fernández, titulado Al estar contigo. Al estar contigo,
Veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Al estar contigo, veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, el miedo ya se va. Huye de mí, el miedo ya se va. Huye de mí. Al estar contigo, veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, el miedo ya se va. Huye de mí, el miedo ya se va. Huye de mí, el miedo ya se va. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17, que dice así. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos al descampado». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Ellos le respondieron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Díganles que se echen en grupos de unos 50». Lo hicieron así, y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos. El gesto de la multiplicación de los panes
constituye uno de los signos reveladores más importantes de todo el Evangelio. Como es habitual en el Evangelio de San Lucas, la figura de Jesús comienza a manifestarse también aquí a partir de esta doble perspectiva de las palabras y de los hechos. Podríamos decir que abre ante los hombres el camino del reino que ofrece la salvación, que ofrece una vida nueva. Capítulo 9, versículo 11. Y sobre este trasfondo, precisado ligeramente, se revela el signo de los panes. La esperanza en el banquete constituía uno de los grandes elementos de la apocalíptica tradicional. En el Apocalipsis del profeta Isaías, el profeta precisaba, dice, «Y preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos un festín de manjares suculentos, un banquete de vinos generosos», que aluden justamente a la felicidad del que recibe el pan del reino de Dios. Lucas 14:15. Y cuando afirman que Jesús anhela ansiosamente la comida del reino que se acerca, en Lucas 22:16, se está refiriendo a esto. Y sobre este fondo se precisa todo el contenido del signo de los panes. Los que siguen a Jesús tuvieron que prescindir de las seguridades que ofrece el mundo. Entra la noche y están solos. Sienten hambre, no disponen de comida, porque se encuentran lejos de la población. Sin embargo, en medio del desierto y a la llegada de la noche, Dios repite los antiguos prodigios de la historia de su pueblo. Aunque los hombres piensen que están solos, que están perdidos, Jesús se encuentra en medio de ellos repartiendo su misterio a manos llenas. Él enseña, Él cura, Él ofrece el alimento. Es difícil encontrar una imagen más valiosa del sentido y de la obra de Jesús. Los que lo siguen tienen que arriesgarse, tienen que dejar atrás el mundo antiguo, su seguridad, su comida. Pero una vez que ya lo hicieron, no necesitan decir nada. Jesús sabe cuál es su necesidad. Jesús los ayuda. Jesús se hace cargo. No interesa demasiado la manera concreta como se realizó este signo. No lo sabemos, porque lo que importa es que Jesús dio de comer abundantemente al pueblo. Lo que importa es que su gesto suscitó entre los suyos el entusiasmo mesiánico, de forma que los hombres descubrieron que el banquete del reino ya comenzó. El banquete del reino ya empezó a realizarse. No es para después, para otra vida. Parece como si de pronto se hubieran rasgado los antiguos niveles de las cosas. Da la impresión de que el mundo de los pobres, de los perdidos de la tierra, se termina y surge esta verdad definitiva de la vida. Se puede señalar algunos elementos valiosos de este signo de los panes. En primer lugar, el gesto constituye una revelación del final de los tiempos, escatológica. Por medio de Jesús, Dios se está mostrando como aquel que ofrece el alimento que le da la vida al pueblo. Además, en el gesto se revela el poder de los apóstoles. Por sí mismos son incapaces de ofrecer comida al pueblo.
Solamente cuando reciben el pan que les regala Cristo, pueden alimentar verdaderamente al pueblo. Dentro de una vivencia eclesial, el milagro se convierte en anticipo y en señal de la Eucaristía. El mismo comportamiento de Jesús, que pronuncia la bendición, que parte el pan, que le ofrece a los hombres, justamente nos dirige en esta dirección. Y por eso, este comer juntos, en la tensión de la esperanza escatológica, se convierte en el signo fundamental de la Iglesia. La Eucaristía de cada domingo, esos grupos de 50 que arma el Señor, esas pequeñas comunidades. Y todo esto nos lleva finalmente hacia otro plano. La comida fraternal, esa comida abundante donde los dones del reino se ofrecen a todos los salvados, tiene que anticiparse en la comida de la tierra. Y esto significa que los bienes de este mundo son los medios, los manjares de un banquete en el que todos están invitados. Por eso, en una sociedad donde la injusticia separa brutalmente a unos de otros, es muy difícil recordar el gesto de la multiplicación de los panes y celebrar una Eucaristía verdadera. Jesús invitó a todos con unos mismos panes, en la multiplicación y la Eucaristía. Los bienes del banquete del reino son comunes. Por lo tanto, una sociedad donde los hombres se roban mutuamente la comida, se oprimen mutuamente, está indicando que no sigue a Jesús, que no desea tender hacia el banquete del reino. Te invito a meditar en todo esto, a orarlo, escuchando este tema musical interpretado por Jesús Sebastián Fernández, titulado Nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque
que nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te